Gaza sintió, aunque frunció el ceño. No los detendrá a todos. Los caminantes se colarán por callejones, calles laterales, quizá incluso empujen coches con el tiempo. Pero los ralentizará. Mejor que cientos inundando el complejo. Price se frotó la barba, sopesándola. Bien. No detendremos la marea, solo la desviaremos. Ganaremos tiempo para los de adentro. Los miró a cada uno por turno, con voz firme. Nos dispersaremos por las manzanas circundantes. Encontraremos todos los malditos camiones, autobuses y todoterrenos que sigan funcionando. Cualquier cosa lo suficientemente grande como para obstruir las calles. Lo cerraremos con llave, lo estacionaremos de lado, lo que sea necesario. ¿Despejado? Está claro, confirmó Ghost con un breve asentimiento. Soap sonrió levemente, aunque no le llegó a los ojos. Así que estamos jugando a ser guardias de tráfico en el apocalipsis. ¡Qué bien! Menos charla, más bloqueos, gruñó Price, aunque la comisura de su boca se torció. Y así partieron, divididos en parejas, registrando las calles. Algunos vehículos estaban inservibles, destrozados. Otros, con un rápido puente de gazo, unas llaves de la suerte aún colgando en el contacto, rugieron al arrancar. Los condujeron hacia cuellos de botella. Autobuses que cruzaban las avenidas en diagonal, camiones de reparto embestidos entre edificios, coches amontonados en callejones. Cada barrera convertía la ciudad en un embudo, estrechando las posibles rutas que conducían al CDC. Para cuando el último motor se apagó y el eco se desvaneció, el sudor se les pegaba a la frente. Los caminos alrededor del CDC ya no eran venas abiertas. Estaban obstruidos, ralentizados, tortuosos. Una defensa frágil, Price se quedó en medio de la calle, observando su trabajo con un gesto sombrío. Con eso bastará, por ahora. Volvamos antes de que los muertos nos pillen. El JLTV regresó al complejo del CDC, con su armadura blindada vibrando mientras Soap apagaba el motor. El zumbido constante se apagó, reemplazado por el suave viento que soplaba por el aparcamiento. Price salió primero, con sus botas golpeando el pavimento con un fuerte golpe. Se quitó la gorra, secándose el sudor y la suciedad de la ciudad de la frente, y examinó el patio antes de divisar al oficial al mando de los Rangers cerca de la entrada principal, hablando con un puñado de sus hombres. Al ver al capitán Price acercándose con determinación, el oficial despidió a sus hombres con un gesto y dio un paso al frente, con la mandíbula apretada al leer la expresión de Price. Capitán. ¿Encontró algo? Sí, claro que lo hicimos. El tono de Price era sombrío, apretando la correa de su chaleco con fuerza. Avanzamos hacia el centro. La valla está conteniendo a una horda. Cientos, quizá más. No durará mucho más. Una vez que se derrumbe, todo ese peso se extenderá por toda la ciudad. Directo hacia nosotros si tenemos mala suerte. La expresión del comandante de los Rangers se endureció, aunque mantuvo la calma. ¿Y tu solución? Hemos ganado algo de tiempo, explicó Price. Tomamos autobuses, camiones, todo lo que aún funcionaba, y bloqueamos las carreteras principales que llevan hasta aquí. Los alejamos del CDC. Pero esto no durará para siempre. Miró a Ghost y Gaz, que se habían acercado a él. Eso nos da una opción. O empacamos y nos vamos ya, o nos mantenemos firmes y nos preparamos para avanzar en cuanto esos bloqueos empiecen a fallar. El comandante cruzó los brazos, con la mirada fija. No estoy en desacuerdo, capitán. Tiene razón. Si esa horda se desata, este lugar se convierte en una trampa mortal. Es mejor planificar ahora que apresurarse después. Mantendremos a los civiles tranquilos, listos para actuar si usted nos lo ordena. Antes de que Price pudiera responder, el sonido de pasos apresurados resonó en el suelo de baldosas tras ellos. La doctora Candace, todavía con su bata, salió para unirse a la conversación, apretando con fuerza un portapapeles en la mano. Parecía pálida, cansada, como si no hubiera dormido, pero sus ojos brillaban de convicción. Irnos no es una opción. Todavía no, dijo con firmeza, interrumpiendo sin rodeos. El CDC no es solo un refugio. Es el único centro que queda capaz de estudiar el patógeno. Si nos vamos, perderemos la única oportunidad que tenemos de entender qué hace realmente esto, sea lo que sea. Quizás incluso cómo detenerlo. Price se giró hacia ella y emitió un pequeño grudido. Doctor, respeto su trabajo. Pero cuando esa valla se caiga, la ciencia no servirá de nada si todos aquí están muertos. Candace se acercó, alzando la voz con urgencia. Y respeto lo que ha hecho para mantenernos a salvo, capitán. Pero piénselo.
Si abandonamos este lugar, los datos, los laboratorios, todo lo que hemos reunido, desaparecerá. No se trata solo de que sobrevivamos unos días más. Se trata de si alguien sobrevive unos años más. El comandante de los Rangers los miró. ¿Y cuál es su propuesta, doctor? Nos quedamos. Seguimos trabajando, dijo Candace con firmeza. Pero nos preparamos para la evacuación en cualquier momento, si es necesario. Price se acarició la barba, considerando sus palabras. Ghost rompió el silencio, con voz baja y directa. Entonces necesitamos ojos. Terreno elevado, buena vista sobre los caminos que bloqueamos. Apostemos un equipo de bomberos en uno de los edificios más altos cercanos. Prismáticos, radios. La alerta temprana nos da tiempo. Gaza sintió. Hay un complejo de apartamentos al otro lado. Es bastante alto y tiene buena visibilidad hacia 3 de los accesos principales. Podríamos defenderlo sin problemas. El comandante de los Rangers exhaló lentamente y asintió. De acuerdo. Apostaremos un escuadrón rotatorio allí. Tiene razón, no podemos estar a ciegas cuando esas barricadas empiecen a ceder. Se volvió hacia Price. Capitán, necesito que su equipo nos ayude a coordinar las rutas de repliegue, en caso de que tengamos que evacuar. Su experiencia evitará que esto se convierta en pánico. Price asintió brevemente. Sí. Nos aseguraremos de tener un plan listo. Pero que nadie piense que estamos a salvo para siempre. La esperanza es peligrosa si ciega a la gente. Candace sostuvo su mirada, ahora más suave. La esperanza es lo único que nos queda, capitán. Durante un largo momento, guardaron silencio. Entonces Price se dio la vuelta. Bien, muchachos. A por ello. Si este lugar se mantiene en pie, nos aseguraremos de que no caiga bajo nuestra vigilancia. En el complejo turístico, apenas había terminado el desayuno cuando Andrew, Nicola y el mayor Griggs se reunieron cerca de la casa club y se sentaron en una mesa cercana para repasar algunos asuntos urgentes antes de comenzar la jornada de tala de árboles. El primer tema fue su contacto por radio con el capitán Price la noche anterior. Andrew relató la conversación con detalle. La gran horda aún acorralada en el centro, forcejeando contra la valla destrozada, amenazando con liberarse. Las medidas que Price y su escuadrón habían tomado para bloquear carreteras y callejones con vehículos abandonados. Y el plan de usar un complejo de apartamentos cercano como puesto de vigilancia para monitorear los movimientos de la horda. Andrew había hecho 2 sugerencias durante esa llamada. Primero, la necesidad de adquirir equipo antidisturbios o algo similar. Equipo que protegiera a su gente de mordeduras y arañazos durante enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Segundo, la táctica de usar armas cuerpo a cuerpo o armas cortas al despejar espacios reducidos, minimizando el ruido. Price estuvo de acuerdo con ambos puntos, reconociendo que la sutileza podría ser la única manera de sobrevivir a enfrentamientos prolongados en la ciudad. De vuelta al presente, Andrew volvió a sacar el tema. Antes de lanzarnos a talar árboles, deberíamos pensar en equiparnos adecuadamente. Equipo antidisturbios, protectores tácticos, cualquier cosa que nos proteja de los dientes y las uñas. Lo vamos a necesitar tarde o temprano. El mayor Griggs asintió lentamente. De acuerdo. Mis hombres avistaron a un par de vagabundos cerca de la valla perimetral durante la patrulla de esta mañana. Eso significa que el bosque no está tan despejado como pensábamos. Si ya están rondando por aquí, es solo cuestión de tiempo para que aparezcan más. Nicolai rió entre dientes con tristeza, rascándose la barba. Papá, ¿entonces jugamos al leñador con caminantes escondidos en los árboles? Ja. Prefiero tener a mis enemigos frente a mí, no escabulléndome entre las sombras como fantasmas. Andrew intercambió una mirada con Griggs, y ambos reconocieron la verdad tras el humor de Nicolai. Talar los árboles sin la protección adecuada iba a ser arriesgado. La idea de conseguir equipo antidisturbios, o cualquier equivalente que pudieran encontrar, se estaba convirtiendo rápidamente en una necesidad. Entonces Andrew se inclinó hacia adelante y dijo: podría llevar a un escuadrón de Rangers e ir a por el equipo ahora mismo. Comisarías, oficinas del sheriff, seguro que hay algo. Quedarse aquí sin preparación no es una opción. Griggs lo observó un buen rato antes de asentir con decisión. De acuerdo. Te asignaré un escuadrón. Recupera lo que puedas y tráelo de vuelta lo antes posible. Andrew asintió en señal de reconocimiento. Nicolai sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. Entonces, Andrew juega a ser el carroñero mientras yo hago de capataz, ¿no? Bien. Mientras tú buscas la armadura, yo me encargo del resto.
cemento, varillas, lo que aún nos falte para este muro. Para cuando regreses, tendremos las piezas en su lugar. Entonces haremos llorar al bosque juntos. Andrew esbozó una leve sonrisa antes de que los tres hombres se levantaran de sus asientos. Andrew se dirigió a preparar su equipo, Nikolai fue a informar a los equipos de trabajo sobre el nuevo plan, mientras que el mayor Griggs se dispuso a reunir al escuadrón de Rangers. Al regresar al hotel, Andrew se cruzó con varias personas que se encontraban cerca del comedor, recién terminadas de desayunar. Algunos le dedicaron gestos de gratitud, otros le dedicaron palabras de agradecimiento. Él les devolvió el gesto con una leve sonrisa, aunque ya tenía la mente en otra parte. Subiendo las escaleras hasta el segundo piso, entró en su habitación y comenzó a equiparse metódicamente. Chaleco, arma y mochila. Al girarse para irse, se detuvo. Algo lo atrajo hacia las puertas del balcón. Al salir, se apoyó en la barandilla y recorrió con la mirada los jardines del complejo. Desde este punto estratégico, el campo de golf se extendía como un mar de vegetación exuberante, ahora un escenario en lugar de un lugar de ocio. Cerca de la zona donde se encontraban la maquinaria y las pilas de materiales cuidadosamente apiladas, pudo ver a Nikolai rodeado de un grupo de personas. Su voz resonante se oía incluso a distancia mientras daba instrucciones. La visión despertó los pensamientos de Andrew. Todavía no puedo creerlo, pensó. El universo de The Walking Dead. Price, Ghost, Soap, todos aquí. Y yo, atrapado en medio de todo. Inevitablemente, su mente se desvió hacia los demás supervivientes. Rick debería seguir en el hospital, en coma. Y Shane, la mayoría del grupo de Atlanta, ya me los he cruzado. Por un instante, se le ocurrió la idea de enviar un equipo a rescatarlos. Pero la idea se abrió con la misma rapidez. No. Demasiadas preguntas. ¿Cómo iba a explicarles que sabía de ellos desde el principio? Exhaló, sacudiendo la cabeza. De todas formas, llegarán al CDC. No hay necesidad de entrometerse. Tras un momento en el balcón, Andrew finalmente se apartó de la barandilla y salió de la habitación. Sus botas resonaron contra el suelo del pasillo mientras bajaba las escaleras, dirigiéndose a la entrada del hotel, donde los demás ya empezaban a reunirse. Al salir, Andrew cruzó el sendero de grava hacia el mayor Griggs y el escuadrón de Rangers que esperaba cerca de la entrada. El escuadrón estaba en formación dispersa, con el equipo ya puesto y los rifles bien atados al pecho. Griggs fue el primero en ver a Andrew. Aquí estás, dijo el mayor con tono enérgico pero firme. El escuadrón está listo para seguir tu ejemplo. Andrew asintió bruscamente y luego miró a los 5 soldados reunidos. Muy bien, ¿a quiénes tenemos aquí? Griggs se hizo a un lado, señalando a uno por uno. Sargento Foley, líder de escuadrón. Mantiene a sus hombres alertas. Foley, de hombros anchos y mirada firme, asintió con firmeza a Andrew. Cabo Dunn, conductor y segundo de Foley. Maneja las ruedas como si hubiera nacido en la cabina de un Humvee. Dunn sonrió levemente, saludando a Andrew con indiferencia. Soldado de primera clase Ramírez, fusilero. Sólido bajo presión. Si hay que hacer algo, él es su hombre. Ramírez se ajustó la correa del fusil y asintió con respeto. Especialista Ozone, médico de campaña. Manténgalo cerca si las cosas se ponen feas. Ozone se ajustó la correa de su bolsa de primeros auxilios. Su expresión era tranquila, casi clínica. Y por último, el especialista Rook, comunicaciones. Él te mantendrá en contacto con el complejo, incluso si estás hundido en la ciudad. Rook tocó la radio de largo alcance de su chaleco, con el rostro sereno pero alerta. Andrew miró a cada hombre con atención, asintiendo una vez en señal de aprobación. Mucho gusto, caballeros. Soy el sargento Andrew Mercer. Quizás lo sepan o no, pero yo también fui ranger ahora de otra rama, Guardia Nacional, pero el trabajo no cambia. Nuestro objetivo es simple. Reunir equipo de protección para cuando nos enfrentemos a los caminantes en un espacio reducido. Necesitaremos espacio para transportarlo, así que nada de un BS esta vez. Movió su arma y miró a Griggs. Tomaremos una camioneta del estacionamiento. Más asientos, más espacio para lo que carguemos. Así no iremos amontonados como leña en el viaje de regreso. ¡Qué listo!, dijo Griggs, cruzándose de brazos. Solo asegúrate de no volver con menos hombres de los que trajiste. Andrew se permitió una leve sonrisa. Traeré a sus muchachos, mayor. Y el equipo también. Lo prometo. Dicho esto, hizo un gesto al escuadrón. Muy bien, vamos. El estacionamiento está por aquí.
El grupo se puso a caminar detrás de él, sus botas crujían suavemente sobre la grava y el asfalto mientras cruzaban los terrenos del complejo turístico. Antes de que pudieran llegar al estacionamiento, Enryu oyó una voz a sus espaldas. Al girarse, vio a Yumiko acercándose, con expresión tranquila pero seria. «¿Vas a ir a la ciudad?», dijo claramente. Enryu arqueó una ceja. «Ese es el plan. ¿Necesitas algo?». Yumiko dudó un momento, luego habló con serenidad. «Si encuentras un arco y flechas, claro, y tráelo. Soy buena con uno. Mejor que una pistola, a veces. Silencioso, y no fallo». Enryu la observó un momento y asintió. «De acuerdo. Si veo uno, es tuyo. Nos vendría bien alguien que haga que cada disparo cuente sin atraer una horda». Sus labios se curvaron ligeramente. Más gratitud que sonrisa. «Gracias». Enryu le hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de volverse hacia el escuadrón. «Vamos». En el estacionamiento, Enryu los condujo hacia una camioneta gris oscuro, con la pintura opacada por el polvo, pero por lo demás intacta. «Cabo Dun», gritó Enryu. «Conduzca usted. Revise el combustible y los neumáticos, y asegúrese de que no se apague a mitad de camino». Dun sonrió con suficiencia mientras corría hacia él. «Sí, sargento». Levantó el capó, lo inspeccionó rápidamente y se sentó al volante. El motor tosió una vez antes de convertirse en un rugido bajo y constante. Enryu abrió la puerta lateral e hizo un gesto. «Carguen. Estamos quemando la luz del día». Uno a uno, los Rangers subieron, con los rifles sobre las rodillas y la mirada atenta. Enryu cerró la puerta tras ellos, se dirigió al asiento del copiloto y se sentó junto a Dun. Con un rugido sordo del motor, la furgoneta avanzó, dejando atrás el complejo turístico. El camino se extendía ante nosotros. La furgoneta traqueteaba por la agrietada carretera de 2 carriles, con los neumáticos zumbando sobre el asfalto descolorido. Dun mantenía una mano en el volante, con la vista puesta en busca de restos o movimiento. Enryu iba en el asiento del copiloto, con la MP5 sobre el regazo, mientras el equipo de Foley ocupaba los asientos traseros. El espacio reducido se llenaba del rugido sordo del motor y del leve tintineo metálico de la palanca de cambios con cada bache. Tras unos minutos de silencio, Ramírez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Entonces, sargento Mercer», comenzó con cautela, «el mayor dijo que alguna vez usó una placa de Ranger. ¿Es cierto?». Enryu pensó un momento, mirando por encima del hombro. «Sí. 75. Parte de la operación de la provincia de Helmand, Afganistán. Ese era mi arenero». Eso les llamó la atención. Ozone silbó levemente. «Helmand. He oído historias. Un país difícil». La expresión de Enryu se endureció por un momento, entrecerrando los ojos, pensando si lo que sabía de los eventos del juego, duro no lo describe. Calor infernal, pueblos infestados de talibanes, artefactos explosivos improvisados en la mitad de las carreteras. Entramos en masa, despejando los complejos. Cumplimos el trabajo, pero, no sin pagar un precio. Foley, sentado con la espalda recta en la esquina trasera, hizo un único gesto respetuoso con la cabeza. Enryu tocó el lateral del chaleco. «Sí. Me dieron en un tiroteo. Metralla. Los médicos me curaron, pero no lo suficiente, me dieron de baja con honores». Soltó una risita seca. Los hombres asintieron con silencioso respeto. Rooks movió, hablando por primera vez con voz firme. «Me basta, sargento. Una vez Ranger, Ranger para siempre». Enryu sonrió levemente y luego golpeó el tablero con 2 dedos. «Claro que sí». El silencio que siguió fue más denso, pero más cálido. El escuadrón claramente lo estaba evaluando. Dun lo rompió con una pregunta práctica. «Entonces, equipo antidisturbios. ¿Dónde demonios lo encontramos en este desastre?». «El arsenal de la Guardia Nacional es una opción obvia, pero o está bombardeado o completamente desmantelado». «Comisarías», ofreció Ramírez. «Toda comisaría de tamaño decente debería tener escudos, porras, tal vez cascos. Si es que aún no las han saqueado. O en las cárceles», añadió Ozone con gravedad. «Tendrían equipos antidisturbios completos para lidiar con los reclusos. El problema es que ahora las cárceles suelen tener mucho más que equipo antidisturbios por ahí». La camioneta se sacudió al pasar por un bache, sacudiendo el pensamiento y volviéndolo realidad. Foley finalmente habló, con voz tranquila pero autoritaria. «Empezaremos poco a poco. Primero la comisaría más cercana. Será más rápido entrar, coger lo que necesitamos y salir antes de armar un lío.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Andrew. Dijiste que los caminantes se sienten atraídos por el sonido. Eso hace que las armas cortas y el cuerpo a cuerpo sean prioridad una vez dentro. Andrew asintió. Exactamente lo que pienso. El equipo antidisturbios nos permite abrirnos paso sin que nos muerdan. Escudos al frente, pistolas o cuchillos detrás. Pero necesitaremos suficientes equipos para más que solo nosotros. Lo que significa que un pequeño botín no será suficiente. Luego atacamos varios puntos, dijo Roach simplemente. Primero la comisaría. Si no hay nada, seguimos adelante. Si estamos desesperados, la cárcel. Dunn sonrió con sorna sin apartar la vista de la carretera. Diablos, mientras no sea yo el que lleve un escudo de plástico gigante mientras algo lo roe, estoy bien. Eso provocó una risa silenciosa de Ramírez, e incluso una risita de Ozone. Andrew se permitió una leve sonrisa. Tranquilo, cabo. Nadie te ofrece ser el primero en cruzar la puerta. Se giró ligeramente en su asiento, con voz firme pero segura. Mantendremos la cabeza gacha, guardaremos silencio, conseguiremos lo que buscamos y regresaremos. Eso es lo que importa. La furgoneta continuó por la carretera de 2 carriles. El escuadrón estaba más tranquilo ahora. El horizonte de la ciudad se vislumbraba a lo lejos, pero aquí, en las afueras, todo estaba más disperso. Grupos de edificios bajos, gasolineras y algún que otro centro comercial, todo abandonado y marcado por el caos. El cabo Dunn redujo la velocidad de la camioneta al acercarse a un puesto de control militar. Las barreras de hormigón y algunos alambres de espino aún marcaban el camino, pero la valla había sido derribada en algunos puntos, y los restos de 2 hombres quemados bloqueaban parte del camino. Manchas oscuras manchaban el asfalto. Andrew observó los restos con los labios apretados. Sigan avanzando. No hay nada que podamos rescatar. Dunn asintió, moviendo la camioneta con cuidado alrededor de los escombros y zigzagueando entre los autos civiles quemados. Al pasar por otra calle lateral, el especialista Ozone señaló un letrero que colgaba a medias sobre una hilera de tiendas cerradas. Allí. Artículos deportivos. Andrew se inclinó hacia adelante y vislumbró la fachada. Sus amplios ventanales estaban rotos, pero casi intactos. La puerta colgaba abierta de una sola bisagra. Perfecto. Detente aquí. La camioneta se detuvo en la acera. Los Rangers se desplegaron a la orden de Andrew, con los rifles en alto y la vista clavada en la calle vacía. Ni un solo caminante a la vista. Solo silencio, denso y apremiante. Andrew se adelantó, abriendo la puerta con la boca de Suar. Dentro, la tienda contaba su historia en silencio. Los estantes estaban vacíos de hornillos, sacos de dormir y raciones. La sección de comida no era más que estantes volcados, envoltorios y un reguero de latas rotas. Quienquiera que hubiera estado allí primero, hacía mucho que se había llevado algo comestible. Ya lo creo, murmuró el soldado Ramírez, tocando una caja vacía. La gente se peleará por frijoles antes de pensar en agarrar cualquier otra cosa. Los ojos de Andrew recorrieron la pared del fondo. La sección de caza y tiro con arco permanecía prácticamente intacta, con hileras de arcos aún en exhibición, con las cuerdas tensas, y filas de flechas alineadas bajo ellas. Se acercó rápidamente, sacó 2 arcos compuestos y un recurvo de sus monturas, e hizo una seña al especialista Rook y al cabo Dunn para que empezaran a recoger flechas. Carguen todas las flechas que puedan llevar, ordenó Andrew. Lo hicieron rápidamente, llenando bolsas de lona con carcajes y bultos sueltos. Andrew probó el tiro con arco recurvo antes de colgárselo al hombro. Cerca del siguiente pasillo, el sargento Foley silbó en voz baja. Jackpot. Andrew se acercó y lo encontró de pie junto a un estante de herramientas afiladas. Machetes con fundas, hachuelas, algunas hachas de campamento e incluso una hoja kukri de aspecto retorcido, aún sellada en su empaque. Asintió con aprobación. Buen hallazgo. Cógelo todo. Hoy en día, el acero afilado es tan valioso como las balas. En cuestión de minutos, el escuadrón se deshizo del equipo útil y se reagrupó en la entrada. El especialista Ozone echó un último vistazo a los estantes vacíos. Parece que a quien vació este lugar no le importaba nada sin detonador. Bien, dijo Andrew con tono seco, indicándoles que volvieran a la camioneta. Su error es nuestra ganancia. Cargaron las armas rápidamente y volvieron a subir, reanudando su ruta hacia la comisaría. Cuanto más se acercaban, más señales de derrumbe veían. Vehículos abandonados, pavimento ensangrentado y más siluetas errantes en la distancia. El camino descendía y luego volvía a ascender, permitiéndoles ver su destino.
La comisaría se encontraba al final de la calle, un edificio bajo de ladrillo rodeado por los restos de una valla de seguridad medio derruida. Patrullas abandonadas cubrían el acceso, con las puertas entreabiertas y las luces destrozadas. Los caminantes deambulaban sin rumbo entre los coches, acompañados por las siluetas corpulentas de exagentes, aún con equipo antidisturbios. Sus viseras estaban agrietadas y el acolchado manchado de sangre. Detuvieron la camioneta a unos 200 metros de la comisaría. El rugido sordo del motor se fue apagando gradualmente. Por un instante, la calle pareció estar en silencio, hasta que se oyó un rugido sordo. Las sombras se movían en las puertas rotas de los edificios cercanos, y uno a uno los muertos empezaron a salir a trompicones. Sus gemidos, irregulares y guturales, se oían al volver la vista nublada hacia la camioneta. Andrew se inclinó hacia adelante en su asiento, observando sus movimientos. Muy bien, dijo con voz tranquila pero firme, se acercan caminantes. Nos encargaremos de ellos rápido y sin hacer ruido. No hay necesidad de llamar más la atención de la que ya tenemos. Entonces sus ojos se posaron en las hachas, hachuelas y machetes apilados cerca de la parte de atrás. Los cuchillos de combate que llevaban cumplían su función, pero un hacha servirían mejor. Andrew señaló las armas que habían encontrado antes. Pásame una hachuela. Esas servirán mejor que los cuchillos de combate solos. El soldado Ramírez asintió bruscamente, metiendo la mano en la pila y sacando uno antes de presionar el mango en la mano de Andrew. El peso se sentía tranquilizador, equilibrado para la fuerza. A su alrededor, el resto del escuadrón se armó por turnos. Ozone levantó un hacha de campamento con seriedad, Ramírez tomó un machete para comprobar la hoja, Root tomó un hacha para sujetarla, Dunn y Foley agarraron un hacha de campamento, leyéndose a sí mismos. Andrew salió primero. El crujido de sus botas sobre el asfalto apenas se oía entre los gemidos lejanos. Levantó una mano e hizo un gesto breve y brusco para desplegarse. El escuadrón se ajustó inmediatamente los rifles a los chalecos y salió en fila, moviéndose con disciplina silenciosa, colocándose alrededor de la camioneta mientras los caminantes se acercaban tambaleándose. Andrew se estabilizó, agarrando con fuerza el hacha mientras el primer caminante se tambaleaba hacia él, arañando torpemente el aire con los brazos. Cuando se abalanzó, se apartó con suavidad, haciendo girar el hacha en un arco brutal. La hoja se clavó en el costado del cráneo del caminante con un crujido espantoso, y el hueso cedió bajo la fuerza. El cadáver quedó inerte al instante, desplomándose sobre el pavimento. Andrew le puso una bota en el hombro y arrancó el hacha con un chapoteo húmedo, dejando una mancha de sangre en el borde. A su alrededor, los Rangers movían con precisión experta. Ramírez enfrentó a su atacante de frente, alzando su machete en alto antes de asestarle un golpe certero. El acero partió la cabeza del caminante casi en dos, clavándose profundamente en el hueso. Ramírez gruñó, girando con fuerza para liberar la hoja antes de que el cuerpo cayera de lado sobre la acera. El resto del escuadrón salió igual de bien. El hacha de campamento de Ozone decapitó a un caminante con un golpe fuerte, Root le atravesó la sien a uno, Foley silenció a otro con un golpe limpio en la coronilla y Dunn agarró al último caminante con una mano, lo derribó al suelo y le asestó un hachazo en la cabeza. La escaramuza fue corta y brutal, y terminó en menos de un minuto. Cuando el último cadáver se desplomó, volvió a reinar el silencio, roto solo por el sonido de la respiración de los Rangers y el goteo de sangre del acero. Andrew limpió su hacha contra la manga rasgada del cadáver y examinó la calle. Al no ver más movimiento en el área inmediata, Andrew se reagrupó con los Rangers frente a la camioneta. ¿Todos en una pieza?, preguntó, examinando sus rostros. El equipo respondió con breves asentimientos. Bien, dijo Andrew. Su mirada se desvió hacia la silueta achaparrada de la comisaría a lo lejos. Ahora avancemos. Lento y con cuidado. Mantén la guardia alta y usa el coche como cobertura. Avanzaron en fila escalonada, agachados y apretados. La calle estaba llena de vehículos abandonados, algunos con las puertas abiertas de par en par, otros acribillados a balazos o manchados de sangre seca. Los Rangers se deslizaron entre ellos uno a uno, con la vista puesta en las ventanas oscurecidas y las puertas medio derrumbadas. Andrew levantó el puño, indicando que se detuvieran al llegar a la sombra de un camión de reparto. Desde allí podían ver la comisaría con mayor claridad. La entrada estaba repleta de patrullas, la mayoría con cristales rotos y las capuchas arrugadas como si las hubieran embestido presas del pánico. Figuras vagaban entre ellas.
Caminantes con ropas andrajosas, de movimientos lentos y erráticos, y aquí y allá, las siluetas más corpulentas de caminantes tambaleándose, vestidos con armadura antidisturbios destartalada y con los cascos torcidos. La mirada de Andrew se fijó en algo en el centro de la calle. 2 escudos antidisturbios yacían abandonados, salpicados de sangre seca. Estoy contando 17, 5 de ellos son exoficiales con equipo antidisturbios, dijo el sargento Foley, bajando sus binoculares y con la voz entrecortada. El especialista Rook exhaló lentamente, ajustando la empuñadura de su hacha. Va a ser un reto. Va a ser difícil apuñalar el cerebro con un casco en el medio. La mirada de Andrew oscilaba entre el grupo de caminantes y los 2 escudos antidisturbios abandonados en medio de la calle. Asintió brevemente con tono decidido. Usaremos esos escudos. Nos darán cobertura y una forma de abrirnos paso. Miró a Ramírez. Ramírez, estás conmigo. La mirada de Ramírez pasó de los escudos a Andrew. Apretó la mandíbula y asintió. A la cabeza, sargento. Foley habló con voz firme pero cautelosa. Esos cascos van a ser un desastre. Por eso nos adaptamos, respondió Andrew con serenidad. Los apuntalamos contra los vehículos o escudos. Luego introducimos cuchillos o hachas en el hueco, bajo el casco, en la base del cráneo. Silencioso, controlado. Sin dar golpes descontrolados. Dunn sonrió con suficiencia, encogiéndose de hombros. Suena íntimo y personal. Justo como me gusta. No te hagas el chulo, interrumpió Ozone con la mirada fija. Con un mordisco de esos cabrones estás acabado. Andrew levantó una mano para tranquilizarlos. Concéntrense. Nos movemos como una unidad. Ramírez y yo nos encargamos de los escudos. Foley, Rook, apoyen los flancos y derriben a todo lo que se nos escape. Dunn, Ozone, cubran nuestras espaldas y asegúrense de que nada entre por los edificios. Foley asintió con firmeza. Entendido. Cállate, cállate. Con el plan establecido, Andrew le hizo una señal rápida a Ramírez. Ambos salieron de su escondite, moviéndose agachados y rápidos. La calle estaba llena de vidrios rotos y trozos de papel que se movían con la brisa. Llegaron a los escudos, pesados, manchados de sangre seca. Andrew se agachó, agarrando uno por el mango, mientras Ramírez lo imitaba con el otro. El peso era sólido, tranquilizador. Escudos arriba, murmuró Andrew, levantando el suyo. El primer caminante los vio. Un hombre con ropa de trabajo andrajosa, que avanzaba tambaleándose con un gruñido gorgoteante. Andrew avanzó, clavándole el escudo en el pecho y empujándolo con fuerza. El impacto lo lanzó contra un coche. Ramírez se colocó a su lado, con el machete destellando al hundir la hoja en el cráneo del caminante. Llegó a otro, y luego 2 más. Andrew embistió al primero con un golpe de hombro con el escudo, blandiendo el filo como un arma contundente. El segundo se tambaleó hacia la pared de policarbonato y acero de Ramírez, dándole a Dunn la oportunidad de colarse con su hacha de campamento. La verdadera prueba llegó cuando los caminantes antidisturbios se acercaron. Su armadura los hacía corpulentos, más lentos, pero implacables. Uno levantó los brazos y se estrelló contra el escudo de Andrew. La fuerza reverberó en su brazo. Los dientes chasquearon inútilmente contra la visera de plexiglas. «Apúntalos», gritó Andrew. Empujó con fuerza, estrellando el cuerpo blindado contra un coche patrulla. Foley se agachó, con el cuchillo de combate destellando al hundirlo por debajo de la mentonera y en la suave carne del cuello. El caminante se convulsionó y luego se quedó inerte. Uno menos, gruñó Foley, arrancando la hoja. Rook cortó a otro desde un costado, clavando su cuchillo de combate en el espacio entre el casco y el chaleco mientras Ramírez pateaba las piernas de un tercero desde debajo de él, plantando su bota en su pecho mientras Ozone lo terminaba con una brutal puñalada en la base del cráneo usando su cuchillo de combate. El equipo se movía con precisión, con escudos que golpeaban, espadas que arremetían, y cada caminante caía en rápida sucesión. Respiraban con dificultad, el sudor se perlaba bajo los cascos y las gorras, pero el ruido era mínimo. Su disciplina mantenía la pelea bajo control. Por fin, el último caminante cayó, y Ramírez arrancó su machete con un gruñido. La calle volvió a quedar en silencio, salvo por el silbido del viento a través de las ventanas rotas. Andrew bajó el escudo, con el pecho ligeramente agitado. Escudriñó la zona, escuchando. Nada se movió. El exterior está despejado, dijo con voz firme. Seguimos avanzando, revisamos el interior. Regresaremos después por el equipo.
El escuadrón se reagrupó frente a los escalones marcados del recinto, con las espadas ensangrentadas en las manos y los escudos todavía manchados de sangre. Al entrar, las pesadas puertas de cristal de la comisaría crujieron al abrirse bajo el empujón de Andrew, con las bisagras quejándose en señal de protesta. El vestíbulo apestaba a sangre seca, un hedor que se aferraba al aire como humo. Había papeles esparcidos por el suelo de baldosas, mezclados con cristales rotos de la barrera de recepción. Un par de caminantes salieron tambaleándose de detrás de los bancos volcados, con los brazos extendidos. El escudo de Andrew impactó al primero con un fuerte golpe metálico, aplastándolo contra la pared, mientras que el hacha de campamento de Ozone le partió el cráneo con un crujido húmedo. Rogue despachó al segundo con un rápido golpe de hacha, y el cuerpo se desplomó en un montón. De detrás del mostrador de recepción, salieron dos más, uno con un uniforme de patrulla manchado de sangre. Andrew avanzó con el escudo en alto. El caminante se estrelló contra él, arañando inútilmente mientras Andrew inclinaba el escudo, abriendo espacio para que Ramírez le clavara el machete en la sien. El hacha de campamento de Foley derribaba a otro que había salido a trompicones de una puerta. En cuestión de segundos, el vestíbulo quedó en silencio. Solo el sonido de respiraciones entrecortadas y el goteo de sangre resonaban en las paredes. Vestíbulo despejado, murmuró Andrew, observando los pasillos con una mirada penetrante. Nos dividimos. Dos grupos. Escudos al frente. Los Rangers asintieron brevemente, formando ya. Ramírez tomó la delantera con Foley y Dunn cubriéndolo, sus botas crujiendo papeles mientras avanzaban hacia el laberinto de oficinas. Andrew, Ozone y Rogue se desviaron por el pasillo opuesto, pasando por las salas de interrogatorio. El grupo de Ramírez despejó las oficinas una a una, con los escritorios volcados y los monitores destrozados. Un caminante con un traje roto salió arrastrándose de debajo de un escritorio, con la mandíbula colgando de un tendón. Dunn le aplastó el cráneo con la bota sin detenerse. Al final del pasillo, la puerta de acero de la armería estaba entreabierta, con la cerradura rota. Dentro, dos caminantes salieron de las sombras, oficiales por sus uniformes destrozados. Ramírez levantó su escudo, bloqueando su avance mientras Foley y Dunn se encargaban de ellos. Mientras tanto, el grupo de Andrew se adentraba más en el ala de interrogatorios, donde mesas y sillas volcadas contaban la historia de unas últimas resistencias llenas de pánico. La sangre que salpicaba la pared apuntaba hacia las celdas de detención. Al entrar, un caminante con equipo antidisturbios se tambaleó hacia ellos. Andrew se aseguró con su escudo, sujetando el peso de la criatura antes de que Rogue se lanzara agazapado, clavándole un cuchillo bajo el casco. El caminante cayó inerte contra el escudo de Andrew antes de ser empujado a un lado. El sonido de gruñidos y puñetazos resonó desde más adentro. Un grupo de caminantes se apretaba contra una celda enrejada, arañando y empujando el acero. Andrew levantó la mano para pedir silencio y luego hizo un gesto al equipo para que avanzara. Juntos aniquilaron al grupo, uno a uno, hasta que solo el eco de sus jadeos llenó el pasillo. Cuando el último cadáver se desplomó en el suelo, Andrew se acercó a la celda. Tras los barrotes, con los ojos abiertos como platos, lo observaban 5 supervivientes. 3 oficiales permanecían de pie, protectores, al frente. Una joven oficial con el uniforme desaliñado. Un oficial más joven, pálido pero firme. Y un oficial afroamericano mayor, cuya mirada serena transmitía autoridad y fatiga. Detrás de ellos, 2 civiles se aferraban a la pared del fondo, con el rostro demacrado pero vivo. La joven dio un paso al frente, con la voz ronca. Pensábamos que nadie vendría a buscarnos. Andrew, Ozone y Rogue intercambiaron miradas rápidas. Andrew ajustó el agarre de su escudo antes de hablar, con un tono sereno pero con un toque de sorpresa. A decir verdad, no esperábamos encontrar a nadie vivo aquí. Nuestro objetivo era, y sigue siendo, despejar esta comisaría y encontrar cualquier cosa útil. Exhaló levemente, dirigiendo la mirada al grupo tras las rejas. Pero la suerte está de su lado. Los encontramos antes de que murieran de hambre en esta celda. Rogue soltó una risita seca, aunque no tenía mucho humor. Hablando de la celda, ¿dónde está la llave? El oficial mayor dio un paso al frente, con los movimientos entumecidos por la fatiga. Tras rebuscar en su bolsillo, sacó un llavero tintineante, cuyo metal brillaba tenuemente en la penumbra. Aquí mismo. Las guardé, por si acaso. El joven oficial se apoyó con cansancio en los barrotes, con la voz ronca. Llevamos días aquí. Sin comida ni agua. Creía que la cerradura era lo único que los mantenía fuera. La joven asintió débilmente. Tu amiga no se equivocaba.
Estábamos a punto de morirnos de hambre. 1 o 2 días más, y su voz se apagó, su expresión lo decía todo. La expresión de Andrew se suavizó por un instante antes de volver a la normalidad. Golpeó la radio que llevaba en el chaleco y la estática cobró vida. Foley, pasa. Un instante después, la voz de Foley respondió por el altavoz, firme pero entrecortada. Aquí Foley. Adelante. Encontramos sobrevivientes, informó Andrew. 3 oficiales y 2 civiles, encerrados en un centro de detención. Vivos, pero a duras penas. Hubo una pausa antes de que Foley respondiera, con un tono de incredulidad. Eso es impresionante. Revisamos la armería. Parece que faltan unos 8 kits antidisturbios y algunas armas, probablemente robadas durante el ataque a la comisaría. Pero el resto, intacto. Chalecos, porras, cascos. Más que suficiente para empezar. Andrew asintió, aunque con la mirada fija en la celda enrejada. Bien. Eso nos ayudará a avanzar. Pero escucha, no hemos terminado. Todavía tenemos que revisar el resto del edificio. Rogue miró a los supervivientes y luego a Andrew. ¿Y cuál es la jugada, sargento? ¿Los liberamos ahora o después de limpiar el nido? Andrew los observó a través de los barrotes. De acuerdo, dijo con voz firme y firme. No voy a edulcorarlo. La comisaría aún no está completamente despejada. Todavía hay caminantes en las profundidades del edificio. Tienen una opción. Quedarse aquí, donde están seguros, por ahora, o salir y mudarse con nosotros. Pero si salen, manténganse alerta. No hay segundas oportunidades ahí fuera. El oficial más joven intercambió una mirada rápida con los demás antes de avanzar. Llevamos días encerrados aquí, señor. Sin comida ni agua. No nos quedaremos ni un minuto más si hay una salida. El oficial mayor asintió lentamente, con voz áspera pero segura. Nos arriesgaremos contigo. Es mejor que pudrirnos en una celda. Una de las civiles, una mujer que habló por primera vez desde que los encontraron, agregó. Simplemente sáquenos de aquí. Haremos lo que podemos. Andrew asintió brevemente. Me parece bien. Saldrá. Andrew tomó la llave fría y desgastada de la mano del oficial afroamericano. Marvin Branagh, dijo el hombre, presentándose con un gesto cansado, con voz ronca pero firme. Tras introducir la llave en la cerradura, Andrew la giró hasta que el mecanismo cedió con un fuerte chasquido. La puerta de la celda se negó a moverse al principio, bloqueada por el peso de los cadáveres de los caminantes. Con un gruñido, Andrew agarró un cuerpo y empezó a arrastrarlo, con Rock y Ozone uniéndose a él, apartando los cuerpos inertes y ensangrentados uno a uno. El sonido de botas raspando el hormigón y el húmedo deslizamiento de carne muerta llenaron el bloque de celdas hasta que finalmente el camino quedó despejado. Con el paso despejado, la puerta se abrió de golpe. Andrew examinó rápidamente a los supervivientes, con la mirada atenta en busca de posibles mordeduras. Solo encontró agotamiento, mejillas hundidas y manos temblorosas. No hay mordeduras, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Enderezándose, Andrew les habló con firmeza, pero con amabilidad. De acuerdo. Vienen con nosotros. Luego se volvió hacia Ozone y Rock. Nos estamos reagrupando con el sargento Foley y su equipo. Aseguraron la armería. Al salir de las celdas, Andrew guió al grupo de regreso por el camino por el que habían venido, con sus botas resonando contra el piso de concreto. Los 3 oficiales y 2 civiles los seguían, vacilando al pasar junto al primer cuerpo caído. La oficial se tapó la boca con la mano, con la mirada fija en los restos retorcidos de un compañero desplomado contra la pared. Respiraba con dificultad, y Ozone la instó a avanzar en silencio, poniéndole una mano en el hombro. El rostro de Marvin Branagh se tensó en una máscara de dolor controlado. El joven oficial susurró algo en voz baja, mitad oración, mitad disculpa, mientras pasaban por encima de un cadáver con equipo antidisturbios. A los civiles no les fue mucho mejor. El mayor de los dos, un hombre, sacudía la cabeza constantemente, murmurando. Dios nos ayude, como si las palabras bastaran para evitar que las imágenes se le grabaran en la mente. El más joven miró las manchas de sangre esparcidas por el suelo del vestíbulo y susurró, casi para sí mismo. Podría haber sido yo. Entonces, rompiendo el silencio, se oyó un ruido gutural. Andrew se giró ligeramente. Los supervivientes se agarraban el estómago. Necesitamos un baño, dijo Branagh con voz áspera, con el rostro tenso por la incomodidad. Los demás asintieron rápidamente, casi avergonzados. Su terrible experiencia en las celdas se reflejaba en sus rostros.
Días sin comida ni agua adecuadas los habían dejado débiles, y sus cuerpos se rebelaban ahora que la adrenalina se desvanecía. Andrew asintió lentamente, con voz firme pero firme. Primero nos aseguraremos de que esté despejado. No nos arriesgamos. Levantó su escudo e hizo un gesto a los demás para que se alejaran antes de dirigirse al baño más cercano. El letrero sobre la puerta decía hombres. Con el hacha agarrada con fuerza en la mano derecha, Andrew abrió la puerta con el escudo, y las bisagras crujieron en señal de protesta. El baño olía a rancio. Las sombras se extendían por el suelo de baldosas debido a la tenue luz natural que se filtraba por una ventana estrecha. Los cubículos se alineaban en la pared, con las puertas abiertas o apenas entreabiertas, proyectando oscuras franjas de sombra. Andrew golpeó con fuerza la puerta del baño con el borde de su hacha. Clac. Clac. El sonido resonó con fuerza en el reducido espacio. No era lo suficientemente fuerte como para provocar algo del exterior, pero sí suficiente para provocar movimientos y algo acechaba dentro. Durante varios tensos segundos, no ocurrió nada. Ningún movimiento, ningún gruñido, ningún arañazo contra las puertas. Los puestos permanecieron en silencio. Despejado, murmuró Andrew, exhalando por la nariz. Pero antes de que pudieran relajarse, un gemido ahogado llegó desde el otro lado del pasillo. El baño de mujeres. Al sonido le siguió el traqueteo sordo de bisagras y el golpe violento de algo pesado al golpear la puerta de un cubículo. Andrew apretó el escudo con más fuerza y retrocedió hacia el pasillo, colocándose justo frente a la puerta del baño de mujeres. Rook se hizo a un lado, con el hacha en la mano y la mirada fija en el marco. Ozone se colocó justo detrás de Andrew, con su hacha de campamento lista para blandir. Los tres intercambiaron una mirada. No hicieron falta palabras. Rook agarró la manija y abrió la puerta de par en par. El hedor los golpeó primero, agrio y rancio. Dentro, tres figuras se agitaban en la penumbra. Dos mujeres y un hombre, todos manchados de sangre seca, con la piel desprendida de la cara y los brazos. Sus ropas, una con ropa de trabajo, otra con lo que parecía ropa deportiva, estaban rasgadas y empapadas. Uno se tambaleó fuera de un compartimento y se abalanzó de inmediato, estrellándose contra el escudo de Andrew con un golpe seco y húmedo. Andrew plantó las botas y empujó hacia atrás, manteniendo a raya el peso putrefacto. Rook giró y descargó su hacha en un arco limpio, clavándola en el cráneo del caminante. El cuerpo se desplomó de lado, resbalándose del escudo de Andrew. Quedan dos. Dijo Ozone, ya entrando. La otra pareja se tambaleó hacia adelante, golpeando el escudo con impactos sordos, y sus dientes se partieron a centímetros del rostro de Andrew. Apretó los dientes, forcejeando contra la presión, dándoles a los demás una oportunidad. Rook atacó primero, partiendo el cráneo del segundo caminante. Ozone le siguió con un golpe brutal, clavándose su hacha en la sien del último. Ambos se desplomaron en montones húmedos. Andrew exhaló, bajando el escudo solo una vez que el baño volvió a quedar en silencio. ¿Luces? Murmuró Rook, buscando a tientas el interruptor junto a la puerta. Lo pulsó una vez, dos veces, y solo sonaron clics apagados. No hay electricidad, dijo Ozone, negando con la cabeza. Los bombardeos deben haber dañado la red. No esperes que vuelva. Andrew echó un último vistazo al baño de mujeres, haciendo una mueca al ver los cadáveres destrozados y desplomados en el estrecho espacio. Este no sirve. Señaló al otro lado del pasillo. Tendremos que conformarnos con el baño de hombres. El grupo regresó al baño de hombres. La comisaría no era enorme. 4 cubículos se alineaban en la pared del fondo, espacio más que suficiente dadas las circunstancias. Ya no importaba mucho. Con el baño asegurado y los 5 supervivientes finalmente capaces de atender sus necesidades, Andrew les dio una última advertencia para que se quedaran quietos antes de guiar a Ozone y Rook de vuelta al vestíbulo. Sus botas resonaban débilmente en los pasillos vacíos, con un ligero olor a sangre y podredumbre flotando en el aire. De vuelta en el vestíbulo, el sargento Foley y sus hombres ya esperaban, reunidos cerca del mostrador de recepción destrozado. Ramírez tenía su escudo apoyado en el mostrador, Dunn montaba guardia junto a la puerta principal, con la mirada fija en la calle. Foley se giró cuando el grupo de Andrew entró. ¿Pasó algo? Andrew negó con la cabeza. Los supervivientes que encontramos necesitaban ir al baño, después de estar días encerrados en una celda. Tras un momento, continuó. El baño de hombres está despejado. El de mujeres no. Había 3 caminantes dentro, nos encargamos de ellos.
Andrew apoyó el escudo contra el escritorio un momento, estirando el brazo para aliviar la tensión. Los supervivientes están usando los cubículos de hombres por ahora. Estarán a salvo por ahora. Foley asintió brevemente. Bien. Eso significa que la planta baja es nuestra. Recorrió con la mirada al grupo, con un tono firme pero contundente. Eso nos deja dos lugares sin revisar. La segunda planta y el sótano. Luego añadió. De regreso, revisamos una sala de reuniones y un vestuario. Los encontramos despejados. No había andadores, solo sillas, escritorios y casilleros abandonados. El vestuario incluso tenía una pequeña nevera. Parte de la comida se echó a perder, pero otra aún está en buen estado. Quizás ayude a la gente que encontraron. Andrew asintió rápidamente. Tienes razón. Dudo que hayan comido algo estando tanto tiempo encerrados en esa celda. Mirando hacia la escalera que conducía al segundo piso, Andrew continuó. Ahora nos centraremos en limpiar el resto del edificio. Rogue miró hacia la escalera que subía. El segundo piso es un cuello de botella si hay algo escondido ahí arriba. Necesitaremos escudos en la parte delantera. Ramírez palmeó el borde de su escudo. Ya te llevo delante. Ozone, limpiando su hacha de campamento, gruñó. Y el garaje será peor. Espacios estrechos, visibilidad limitada, y si hay mucha gente ahí abajo, nos arriesgamos a quedar atrapados. Andrew lo pensó un momento y luego habló. Entonces no nos separamos. Dune y Ozone, quédense aquí, vigilen a los supervivientes. Los demás, primero barremos las escaleras. Una vez que esté todo despejado, nos reagruparemos y veremos cómo nos ocuparemos del garaje. Dune arqueó una ceja, pero asintió y volvió a colocar el rifle en su sitio. De niñera, ¿eh? Digamos que es salvar a los únicos supervivientes que encontramos, dijo Foley con seriedad. Tienes la tarea importante. Eso hizo callar a Dune, aunque su sonrisa mostró que no le importaba el arreglo. Andrew recuperó su escudo y miró hacia la escalera. Muy bien. Vamos. El segundo piso no se despeja solo. Con Ozone y Dune quedándose para vigilar a los supervivientes, el resto del escuadrón se dirigió a la escalera que conducía al segundo piso. Andrew y Ramírez se alzaron, con los escudos en alto y cada uno con su arma cuerpo a cuerpo lista en la otra mano. Sus botas resonaban suavemente contra los escalones de hormigón al subir. En la cima, Andrew se detuvo, mirando por encima de su escudo antes de salir al pasillo. La luz del día se filtraba tenuemente por las ventanas de una pared, iluminando el suelo con una tenue luz. El pasillo se extendía frente a él, bordeado de puertas, cada una con la quietud del trabajo abandonado a toda prisa. La primera puerta a la izquierda daba a las oficinas de detectives. Dentro había varios escritorios, cada uno abarrotado de carpetas, papeles manchados de café y tableros de corcho llenos de notas de casos a medio terminar. Una chaqueta colgaba flácida sobre una silla, y unas gafas de lectura aún descansaban sobre una carpeta abierta. Más abajo se encontraba el centro de comunicaciones, con su panel de vidrio cubierto de grietas como una telaraña. Al otro lado del pasillo se encontraba la sala de archivos. Su pesada puerta ignífuga estaba entreabierta. Al fondo del pasillo se alzaba la oficina del capitán, con la puerta de madera bien cerrada y las persianas medio bajadas sobre la estrecha ventana de cristal manchada de sangre. Justo afuera, tres figuras vagaban sin rumbo. Caminantes. Sus uniformes estaban rotos, las insignias manchadas de mugre, los rostros demacrados y pálidos. Antaño habían sido oficiales, hombres y mujeres que trabajaban en estos mismos pasillos. Andrew levantó ligeramente el escudo, indicando al escuadrón que resistiera. Tres adelante, susurró en voz baja pero firme. Nos encargaremos de ellos con discreción y limpieza. Tras recibir asentimientos afirmativos, Andrew salió al pasillo con Ramírez a su lado, con los escudos en alto. Foley y Rogue lo seguían de cerca, moviéndose como una sola unidad cautelosa. Avanzaron lentamente, revisando la oficina de cada detective en busca de amenazas inmediatas. Los escritorios estaban llenos de expedientes, tazas de café volcadas y sillas abandonadas al azar, como si sus ocupantes hubieran huido a toda prisa. No apareció ningún caminante, y las oficinas estaban inquietantemente silenciosas. Finalmente, los tres caminantes los notaron y levantaron los brazos, arañando y arrastrando los pies hacia los Rangers. Andrew y Ramírez colocaron sus escudos para bloquear los primeros golpes mientras Foley y Rogue avanzaban, derribando a los caminantes con precisión. Con el peligro inmediato neutralizado, Andrew condujo al grupo al centro de comunicaciones. La sala estaba oscura y silenciosa. El grupo necesitaba encender sus linternas.
Dentro encontraron consolas y radios, papeles y registros de llamadas esparcidos por los escritorios. Los receptores colgaban sobre el escritorio. Foley examinó el equipo, pasando la mano por los interruptores. No hay daños físicos, comentó. Todo podría seguir funcionando. Solo necesita energía. Andrew asintió. Lo recuperaremos y lo llevaremos de vuelta al resort. Pero por ahora, sigamos adelante. Luego, revisaron la sala de archivos. Al iluminarla con las linternas, encontraron archivadores y estantes repletos de expedientes, muchos cajones abiertos y papeles desparramados por el suelo como si alguien hubiera buscado frenéticamente algo importante. Un ligero olor a moho flotaba en el aire viciado, pero afortunadamente la sala estaba vacía. Finalmente, llegaron a la oficina del capitán. La puerta estaba cerrada, y un vistazo rápido por la pequeña ventana reveló poco más que una mancha de sangre oscura. Con una mirada decidida a Ramírez, Andrew le entregó su escudo a Foley y se colocó en posición para forzar la puerta, rompiendo finalmente la cerradura con varias patadas rápidas. Dentro, un gran escritorio de caoba dominaba la habitación, repleto de bolígrafos, papeles y una taza de café medio llena. Una bandera de la comisaría colgaba en la pared detrás del escritorio, con el marco ligeramente torcido. La luz del sol se filtraba a través de la ventana despejada. En el escritorio, el capitán estaba desplomado, con la cabeza inclinada de forma antinatural, con una herida de bala en un lado. Su pistola yacía en el suelo, intacta. Andrew se agachó ligeramente, observando la habitación. Parece que quería irse por su cuenta, murmuró en voz baja. Foley hizo una mueca. Menos mal que fue rápido. Rook agregó. Revisa el escritorio, ¿hay algo útil? Andrew notó una pequeña caja fuerte escondida debajo del escritorio. Al revisarla, además de algunos documentos, encontró un teléfono satelital dentro. Encontré esto. No le daré ningún uso inmediato, pero lo guardaremos, dijo, guardándolo en el bolsillo de su chaleco. Satisfechos con la inspección, el equipo retrocedió hasta el pasillo y se dirigió a la escalera. Antes de regresar a la planta baja, dieron una vuelta para revisar las oficinas de los detectives con más detenimiento, asegurándose de que no quedara ningún rincón sin revisar y confirmando que la segunda planta ya estaba completamente segura. De vuelta en el vestíbulo, Andrew, Foley, Ramírez y Rook encontraron a los 5 supervivientes sentados en los bancos, comiendo tranquilamente lo que habían encontrado en la nevera del vestuario. Ozone y Dunn estaban de pie cerca de la recepción, vigilando atentamente a los supervivientes y el ocasional gemido lejano que resonaba por el edificio. Andrew se acercó a los dos con tono tranquilo pero autoritario. El segundo piso está seguro. No quedan caminantes, y también encontramos equipo útil. Un teléfono satelital y equipo de comunicación. Me alegra saberlo, dijo Ozone. Ahora solo queda el nivel subterráneo, dijo Ramírez. Exactamente, entonces vamos, terminemos esto, agregó Rook. Foley asintió. Con esto, el equipo se dirigió hacia la escalera solo para personal ubicada detrás de una puerta justo después del área de recepción. Andrew abrió el camino, con el escudo listo y la linterna iluminando su camino para asegurarse de que el sendero fuera seguro antes de que los demás lo siguieran. Al llegar al final de la escalera, el grupo salió a un pasillo estrecho. El aire era más frío, cargado con un ligero hedor a moho y aceite viejo. Paredes de hormigón desnudo se extendían a ambos lados, y una maraña de tuberías y cables recorría el techo bajo, goteando condensación en gotas lentas y constantes. Sus pasos resonaban sordamente, cada sonido amplificado por el espacio reducido. Ramírez también encendió su linterna. El estrecho haz atravesó la penumbra y proyectó sombras largas e irregulares por el pasillo. Los demás, instintivamente, apretaron sus armas con más fuerza, con los escudos un poco más arriba, mientras avanzaban. Al doblar la esquina, el haz de luz captó movimiento. 2 figuras que se tambaleaban lentamente hacia ellos. Rostros pálidos, mandíbulas desencajadas, uniformes hechos jirones. La repentina visión hizo que los 4 hombres retrocedieran un paso. Andrew y Ramírez se prepararon instintivamente, con los escudos en alto, cuando los caminantes los vieron y se estrellaron contra ellos con gemidos guturales. El impacto les resonó en los brazos, y Ramírez casi dejó caer su linterna mientras el haz de luz danzaba frenéticamente por las paredes. «¡Sujétenlos!», gritó Andrew, y sus botas rechinaron contra el concreto al inclinarse para empujar. Foley y Rook avanzaron rápidamente, blandiendo sus armas en arcos afilados. El sonido del acero al morder el hueso rompió el silencio mientras cada caminante caía, con los cráneos partidos bajo golpes precisos.
Con un último estremecimiento, los cuerpos se desplomaron a sus pies. Foley exhaló con fuerza, sacando el hacha de un tirón con un crujido húmedo. Por poco. Manténganse firmes, murmuró Andrew, empujando con su escudo un cadáver. No será el último. Avanzaron de nuevo, más despacio ahora, observando cada sombra. El pasillo pronto se dividió en dos puertas. El primero, a la derecha, estaba marcado con letras estarcidas. Parque de motores. Andrew bajó la manija y entreabrió la puerta lo suficiente para echar un vistazo al interior. El garaje estaba sumido en la penumbra, con una tenue luz diurna filtrándose por la puerta corrediza elevada. La luz apenas revelaba las siluetas de varias figuras que se movían sin rumbo entre los coches parados. Sus movimientos eran lentos, pero los sonidos guturales y bajos no dejaban lugar a dudas. Caminantes. Andrew cerró la puerta silenciosamente, con expresión severa. Nos ocuparemos de ellos más tarde. Hay demasiadas incógnitas. Pasaron a la siguiente puerta, más abajo en el pasillo. Esta era más pesada, reforzada, con la superficie rayada y llena de marcas. Almacenamiento de pruebas estaba grabado con plantilla sobre una pequeña placa metálica a la altura de los ojos. En la mitad superior había una estrecha ventana de vidrio reforzado con alambre, aunque estaba demasiado sucia y manchada como para ver más que tenues contornos en el interior. La cerradura en sí no era un pestillo de oficina estándar. Era un teclado electrónico con pestillo. Del tipo que se utiliza para evitar que tanto civiles como oficiales manipulen material confidencial. Andrew revisó la puerta y luego miró a los demás. Está cerrada. Sigamos adelante. Pero antes de que pudieran dar más de un paso, se oyeron golpes dentro de la habitación. Deteniéndose en seco, los cuatro hombres intercambiaron miradas rápidas e inquietas. Andrew apretó el escudo con más fuerza y retrocedió hacia la pesada puerta del almacén de pruebas. Levantó el puño y golpeó con fuerza el acero. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Por un momento solo hubo silencio, luego, débil pero clara, llegó una respuesta. Tabla de contenido. 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 Andrew frunció el ceño. Volvió a mirar a los demás. No es casualidad. Se acercó a la puerta con voz firme pero cautelosa. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Me oyen? Una voz apagada respondió casi de inmediato, áspera y desesperada. Sí. Sí, te oigo. La puerta está cerrada, no podemos salir. ¿Puedes ayudarnos? Foley dio un paso adelante, haciendo un gesto con la barbilla. Linterna aquí. Andrew orientó el haz de luz de la linterna hacia el teclado electrónico. Foley se agachó para inspeccionarlo, pasando una mano enguantada por la carcasa metálica rayada. Cuando se fue la luz, el teclado se apagó. Eso dejó el cerrojo puesto, cerrando la puerta. Golpeó el lateral del mecanismo con el nudillo. Aún así, parece que tiene un sistema mecánico secundario integrado. Eso significa que hay una llave. Encuentra la llave y podremos abrirla. Rob dejó escapar un suspiro brusco, con la frustración impregnada en su voz. Genial. Así que buscamos una llavecita en un edificio lleno de cadáveres. Parece una lotería. Andrew ignoró la queja y se volvió hacia la gruesa puerta. ¿Cuántas personas hay ahí? ¿Y alguno de ustedes sabe dónde podría estar esta llave? Hubo una pausa al otro lado, seguida de un rumor apagado. Voces murmurando. Entonces respondió el mismo hombre. Somos 9 aquí. Pero, no. Ninguno sabe dónde está la llave. Podría estar en la oficina del detective o con el capitán. Los cuatro se miraron, quejándose de que ahora probablemente tendrían que buscar la llave por todo el segundo piso. Ramírez negó con la cabeza y volvió a levantar la linterna, iluminando el resto del pasillo. El haz de luz atravesó las paredes de hormigón hasta detenerse en otra puerta pesada cerca del final del pasillo. La sala del generador, una puerta de acero con la inscripción en letras negras estampadas. Solo personal autorizado. Un ligero olor a aceite impregnaba el aire, incluso desde el pasillo. Ahí está la sala del generador, dijo Ramírez, apuntando con su linterna hacia la pesada puerta de acero al final del pasillo. Si la ponemos en marcha, debería activar el teclado. Si las personas de dentro aún tienen su tarjeta, podemos abrir la cerradura desde su lado. Foley gruñó en señal de acuerdo. Tiene mucho más sentido que destrozar la comisaría buscando una llave que quizá ni siquiera esté aquí. Root también asintió, y añadió. Más rápido, además, y a esa gente no parece que le queden días de espera.
Andrew se quedó callado un momento, sopesándolo. Su escudo descansaba contra su pierna mientras se frotaba la mandíbula. Finalmente, negó con la cabeza. Es una buena opción, pero el problema es el ruido. Si enciendes ese generador, sonará como una campana de comida para los caminantes del garaje. Y también podría atraer más de afuera. Lo lograremos, interrumpió Foley con voz firme. Ramírez y yo cerraremos la puerta. Tú y Rook, concéntrense en el generador y en conectar el teclado. Andrew asintió brevemente y se volvió hacia la pesada puerta de la sala de pruebas. Alzando ligeramente la voz, preguntó. ¿Alguno de ustedes tiene la tarjeta de acceso? Por un momento, solo se oyeron ruidos sordos y voces bajas del otro lado. Entonces, el mismo hombre que había hablado antes respondió con tono de disculpa. No, no lo tenemos. Debió de caerse al encerrarnos. Mira el piso aquí afuera, sugirió Foley con gravedad. Andrew y Ramírez bajaron sus escudos y comenzaron a barrer con sus linternas el hormigón polvoriento. Los estrechos haces de luz iluminaron casquillos desechados, manchas de sangre y marcas oscuras de botas. Por fin, la luz de Ramírez parpadeó sobre un delgado rectángulo de plástico medio oculto en un reguero de sangre seca. Se agachó y lo recogió con cuidado, haciendo una mueca al mirar los dos cadáveres cercanos. Lo tengo, dijo Ramírez en voz baja, sosteniendo la tarjeta ensangrentada para que los demás la vieran. Bien, ahora vayamos al grano, dijo Andrew con firmeza. Ramírez asintió brevemente y le entregó la tarjeta de acceso manchada de sangre a Rook. Andrew le indicó que lo siguiera, y juntos avanzaron por el pasillo hacia la sala del generador. La pesada puerta de acero se alzaba imponente, con la inscripción solo personal autorizado escrita en letras negras descoloridas. Andrew probó primero la manija, con el escudo levantado. Para su sorpresa, el pestillo cedió con un clic metálico. Sin llave, murmuró Andrew, empujando la puerta con cautela. Empujó con el escudo, y Rook dirigió la linterna que Andrew le había dado hacia la habitación. La sala del generador era compacta pero funcional. Sus paredes de hormigón estaban pintadas de un gris apagado. Tuberías y conductos recorrían el techo, y un único escritorio se apoyaba contra una pared, con registros de mantenimiento esparcidos y una taza de café medio vacía, convertida en lodo desde hacía tiempo. Motas de polvo flotaban en los haces de luz de la linterna, pero por lo demás, la habitación estaba limpia y ordenada. Evidencia de que alguien la había cuidado. En el centro se alzaba el generador. Una voluminosa unidad diésel con la carcasa rayada pero intacta, y su tubo de escape subía hasta el techo. Un ligero olor a aceite flotaba en el aire. Andrew se agachó junto al panel de control, rozando los interruptores con los dedos. El sistema se ve bien, dijo, mirando a Rook. Solo le falta batería. El haz de luz de Rook recorrió la habitación y finalmente llegó a la esquina, donde dos botes metálicos se alzaban junto a un estante bajo. Ambos estaban abollados, pero bien sellados. Golpeó uno con la culata de su hacha. El ruido metálico eco lo tranquilizó. Tenemos suerte. Rook acercó uno a Andrew, quien lo destapó con sumo cuidado antes de verter el combustible en el tanque del generador. El penetrante olor a diésel llenó la habitación. Cuando lo llenó, volvió a colocar el tapón y revisó el panel por última vez. Muy bien, dijo, agarrando la palanca de arranque. Vamos a despertar esto. Con un tirón brusco, el generador tosió, chisporroteó y luego rugió. El ruido llenó la pequeña habitación, vibrando a través del suelo y resonando en el pasillo. Casi de inmediato, las luces de la habitación y del pasillo parpadearon, zumbando débilmente antes de estabilizarse en un brillo constante. Andrew y Rook intercambiaron una mirada y luego salieron de la habitación. Mientras tanto, Foley y Ramírez se dirigieron a la puerta que daba al aparcamiento. Foley levantó la mano para pedir silencio y la abrió apenas un poquito, lo justo para que pudieran ver a través. Las luces de arriba se encendieron repentinamente, iluminando el parque móvil, proyectando ángulos agudos sobre las filas de vehículos estacionados. Y al desaparecer la oscuridad, las siluetas en la oscuridad se hicieron nítidas. Caminantes. Más de una docena de ellos, dispersos por el garaje. Algunos se arrastraban sin rumbo entre los vehículos, chocando con las puertas. Otros permanecieron inquietantemente inmóviles hasta que la luz les iluminó el rostro destrozado, provocando gemidos guturales que se extendieron por el aire. Foley exhaló lentamente, apretando la puerta con más fuerza. Bueno, murmuró en voz baja, parece que ya sonó la campana de la cena. Andrew y Rook desanduvieron sus pasos por el pasillo en penumbra. El rugido del generador llenaba el silencio con un zumbido constante y vibrante. Ya no necesitaban las linternas.
Las bombillas del techo ardían débilmente pero con firmeza, proyectando una luz tenue sobre las paredes de hormigón. La puerta del almacén de evidencias se alzaba imponente, con el teclado electrónico brillando tenuemente a su lado. Una pequeña luz roja parpadeaba a un ritmo lento y constante, la señal universal de que la puerta estaba bien cerrada. Rook sacó la tarjeta de acceso recuperada de su bolsillo. El plástico estaba rayado y manchado de sangre por donde la habían encontrado. Ojalá que siga funcionando, murmuró, deslizándola por el lector. Por un momento, no pasó nada. Entonces, con un pitido agudo, la luz roja parpadeó y se volvió verde, seguido del golpe metálico del cerrojo al retraerse. Andrew dio un paso adelante, con el escudo levantado por costumbre, y abrió la pesada puerta. El olor a aire viciado y sudor los golpeó primero. Luego, el movimiento. Uno a uno, la gente empezó a salir. 9 oficiales en total, la mayoría con uniformes andrajosos, con el cansancio reflejado en sus rostros. 2 de ellos llevaban equipo antidisturbios, los cascos agarrados bajo los brazos, el acolchado desgastado y manchado, pero intacto. Los demás parecían demacrados, sin afeitar y con los ojos hundidos. Su alivio era palpable al entrar a trompicones en el pasillo. Gracias a Dios, susurró un oficial. Otro, más joven y pálido, murmuró. No creía que aún hubiera nadie ahí fuera. Varios asintieron en señal de agradecimiento, murmurando gratitud, mientras un sargento mayor se adelantaba. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero su voz era firme al preguntar. ¿Cómo está la situación afuera? Oímos explosiones. Sentimos que el suelo temblaba hace días. ¿Qué demonios pasó? Andrew hizo una pausa, pensó por un momento y luego les explicó la situación. La contención falló, dijo Andrew con voz tranquila pero firme. La infección se propagó demasiado rápido. Los militares intentaron mantener la ciudad, pero cuando se descontroló, exhaló lentamente, con la mirada endurecida. La bombardearon. Intentaron quemarla. Un silencio se apoderó del grupo, roto solo por el débil rugido del generador. Los oficiales intercambiaron miradas sombrías. Algunos con sorpresa, otros con resignación. Los 2 antidisturbios inclinaron ligeramente la cabeza, con los cascos colgando a los costados. Finalmente, uno de ellos murmuró, así que esto realmente es el final. Andrew asintió débilmente y con firmeza. No es el final. Todavía no. Estás fuera, estás vivo, y aún tenemos trabajo por hacer.